de Coahuila. Nos acompaña y tenemos el gusto y el honor de darle la bienvenida al magistrado, al doctor Luis Efrén Ríos Vega. Él es doctor en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Fue director general y fundador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Fue presidente fundador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Coahuila. Es autor y editor de de varios libros, específicamente de derechos humanos, y actualmente es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza. Agradecemos muchísimo su presencia y le damos la palabra al magistrado Ríos hasta por 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por supuesto a todos y cada uno de los organizadores de este evento y a los asistentes. Por supuesto, muy agradecido por compartir estas reflexiones que, como bien comenta Laura, pueden redondear un poco la participación en función de las intervenciones previas, porque tanto mis colegas magistrados tanto de Brasil como del Estado de México y como también la doctora Becerril, creo que han dado un panorama desde su perspectiva lo suficientemente amplio para contextualizar a la mejor intervención relacionada con la participación de un juez en procesos digitales. En consecuencia, yo me voy a centrar y voy a compartir una presentación más que en los problemas generales o que una presidencia, por ejemplo, el magistrado Sori ha presentado de manera excelente, o bien una práctica que también se ha venido desarrollando, por ejemplo, en Brasil, o bien los retos que desde la perspectiva científica se tienen sobre el tema digital. Yo me voy a concentrar más bien en problemáticas e implicaciones de un juez al enfrentar estos problemas. Yo formo parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y en esta etapa, vamos, en el contexto del COVID-19, como saben muy bien, es un aspecto global, todos los tribunales han venido a acelerar el proceso de la justicia digital y en lo particular como juez, primero como magistrado del Tribunal Pleno, he tenido la oportunidad de discutir algunos temas con mis compañeros relacionados con los acuerdos, con la manera de enfrentar esta primera etapa desde la perspectiva del Pleno. También he tenido la oportunidad de enfrentar este tema como magistrado instructor en algunos procedimientos constitucionales y como también estoy adscrito a la sala penal, he venido a conocer algunas problemáticas en materia penal respecto de juicios digitales. Entonces, voy a tratar de sintetizar 5 problemas y ser breve para efecto de puntualizar nada más algunas descripciones muy generales de estas cuestiones. El primer problema que enfrentamos los jueces, en particular yo como magistrado al enfrentar este tema, tiene que ver con el significado constitucional de la justicia digital. En lo particular, con otra magistrada, he presentado una posición particular en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila sobre lo que entendemos constitucionalmente de la justicia digital. En Coahuila, por ejemplo, tenemos más de una década ya con una reforma constitucional de la justicia digital, pero la práctica obviamente no es la que corresponde a la norma, sino que justamente durante este año hemos venido evolucionando y sobre todo con la actual presidencia de nuestro tribunal a enfrentar, como todos los tribunales, este problema. Sin embargo, este problema constitucional plantea, incluso ahora que estamos discutiendo a nivel nacional una reforma, sobre lo que entendemos por tribunal previamente establecido en términos conceptuales, es decir, un tribunal es un lugar en donde una persona acude a una corte para efecto de pedir y ser escuchado en justicia, y esa concepción de tribunal de juez de origen, de tribunal previamente establecido, obviamente plantea cuestiones constitucionales para el tema de justicia digital.
Segundo, también nos plantea debates de lo que entendemos por formalidades esenciales para redefinir la igualdad procesal, la certeza en el juicio y la seguridad de las partes a la hora de seguir un procedimiento. Me parece que ese es otro tema a redefinir. Obviamente, estos conceptos que son clásicos del acceso a la justicia, con el tema del uso de las tecnologías, tienen que ver, cuando me veré algunos aspectos concretos que hemos tenido que discutir, pues tienen que ver con estas definiciones constitucionales. El derecho a la prueba igualmente plantea un problema constitucional como derecho fundamental en juicios digitales, no solamente para recibirlos, no solamente para contradecirlos, sino también para valorarlos. Entonces, también esos temas implican cuestiones relevantes que tenemos que significar desde el punto de vista constitucional. La publicidad del juicio, que obviamente la justicia digital facilita el mayor transparencia, inclusive la publicidad en línea, la publicidad minuto a minuto de los juicios, pues también plantea la manera en cómo a través de juicios digitales se va a desarrollar los juicios públicos. Sin embargo, también, como comentado aquí, la protección de datos personales o las cuestiones del derecho al olvido en juicios en línea, por ejemplo, pues también plantean retos importantes. Y esto obviamente configura desde el punto de vista constitucional lo que debemos de desarrollar como función judicial. Ya comentaba la doctora Becerril que en la doctrina hay una pregunta clásica en la teoría sobre si es un lugar, un servicio, y yo agregaría si es un derecho fundamental, porque al final son esas tres cosas, es decir, un tribunal es un lugar en donde una persona acude para ser escuchada, para reclamar sus derechos, implica un servicio, que en este caso es ofrecer la justicia a través de los tribunales, pero también implica un derecho que genera una serie de pretensiones que de una u otra manera los jueces tenemos que respetar. En este contexto de COVID, obviamente, todos los tribunales en México y en el mundo han acelerado el proceso de la digitalización de la justicia e inclusive de manera reciente el Senado aprobó una reforma constitucional que plantea un párrafo nuevo en el artículo 17, pero que sin duda alguna, si se aprueba, va a plantear no solamente una estrategia nacional para que todos los tribunales tengan como obligación ofrecer este tipo de servicios de justicia por medios digitales, sino también va a plantear cuestiones de interpretación constitucional, porque, por ejemplo, tan solo habría que leer esta primera minuta aprobada por el Senado, en donde hay actos presenciales, como decía el magistrado Sodi, que son necesariamente presenciales, ¿verdad? Eso está en la minuta del artículo 17, entonces habría que definir cuáles son los actos presenciales que no se pueden hacer por medios digitales o a distancia. En consecuencia, todo este esquema como problema constitucional creo que en el siglo XXI nos plantea la idea del debido proceso digital. Es decir, si hace 2 siglos la doctrina construyó la idea del debido proceso, lo construyó bajo ciertos contextos que de una u otra manera permitían llevar el juicio de manera presencial porque no era otra forma más que esa. Hoy en día, y a través de este problema de pandemia, y a través del uso de la tecnología, y a través de las ventajas que pueden producir el uso de la digital para el desarrollo de los derechos en un juicio, pues nos plantea constitucionalmente una revolución, me parece, judicial sobre construir esta idea constitucional de un debido proceso digital. Y obviamente nos va a obligar a repensar los derechos y garantías en materia y en clave digital. Bueno, esos, digamos, son algunos primeros problemas que enfrenta un juez que de manera particular tiene la obligación, sea por un contexto de fuerza mayor como COVID, o sea ya por una obligación de su pleno Consejo de la Judicatura o ahora reforma constitucional, de desarrollar obviamente juicios de manera digital. El segundo problema que creo que es importante también identificar tiene que ver con las costumbres judiciales. Los jueces
obviamente las personas que somos abogados, estamos formados en clave formal, que de una u otra manera generamos una serie de costumbres que son difíciles de arraigar o de desarraigar en el esquema tradicional. Cuando yo hace mucho tiempo fui secretario, por ejemplo, y entendí que, por ejemplo, ser secretario para una determinada concepción de un juez era saber glosar bien un expediente, era saber coser bien el expediente, era saber ordenar y foliar bien un expediente. Esas prácticas luego se traducen en los actos procesales que los jueces ordenamos a la hora de cumplir un debido proceso. En consecuencia, temas como el juez presencial o el juez a distancia, el formalismo o el antiformalismo, la idea de igualdad procesal que tenemos que definir en estos procesos, la no discriminación de las personas que acceden a la justicia, la certeza de las formas judiciales en clave judicial, el tipo de celeridad de justicia que podemos desarrollar, obviamente nos van a empezar, más allá de costumbres judiciales, a revelar buenas o malas prácticas judiciales a la hora de impartir justicia. Yo, en lo personal, cuando veo estos temas, uno piensa en su vida personal, por ejemplo, como cuando intercambiaba o cuando intercambias cómo fue evolucionando el pago de los servicios. Primero siempre uno tenía que ir al banco, tenía que recoger el dinero efectivo, luego hubo un cajero electrónico que nos daba el dinero efectivo, pero al final de cuentas siempre implicaba entregar de manera directa un billete. Hoy en día, con la evolución, pues desde nuestro teléfono estamos con una aplicación pagando todos nuestros servicios. Y la pregunta es, ¿el servicio de justicia se puede hacer en esa forma tan simple como pagar un servicio a Amazon o pagar el supermercado o pagar cualquier tipo de bien o servicio? Y ese es, digamos, el reto que nos tenemos que destacar los jueces. ¿Por qué? Porque a lo mejor un grupo de la población puede hacer el pago con su celular de manera simple y de manera ágil, pero no todos, en lo general, van a tener esa facilidad. Y como la justicia es un bien público, es un interés público, los tribunales y el Estado en sí mismo tiene que ofrecer obviamente una garantía igualitaria para todos. Yo sé que en esta primera etapa todos los tribunales han sido, unos en mayor escala, otros en menor escala, preocupados por las mejores prácticas que se puedan desarrollar. Sin embargo, si se va a hacer una reforma en México sobre este tema, yo creo que las buenas prácticas de tribunales locales o de tribunales federales tienen que ser un bien común para que prácticamente todos, en igualdad, sin discriminación y con una gran certeza, puedan ofrecer un servicio en ese sentido. 3, para también un juez, el uso de la tecnología en la justicia plantea retos y desafíos importantes, tanto para las partes como para los jueces. El acceso a la tecnología para la justicia, obviamente, la doctora Becerril nos ha dado un panorama general de todos los servicios que durante los últimos años la doctrina ha venido a desarrollar en términos digitales, pero no toda esa tecnología está disponible no solamente para los tribunales ni tampoco para las partes. Entonces, la brecha digital, tanto para el ciudadano como para el juez, es importante porque al final de cuentas, ese uso de tecnología, cuando se genera como un servicio público, pues tiene que tener ciertos estándares de seguridad para todos. ¿Cómo se va a formalizar ese uso de tecnologías? Pues es importante. Como todos los tribunales, por ejemplo, unos de manera casera, otros de manera contratada con servicios particulares, han venido a desarrollar sus propias tecnologías. Sin embargo, esas tecnologías pueden tener algunas problemáticas que pongan o no en riesgo las cuestiones de un expediente judicial. Entonces, estas cuestiones también plantean problemas específicos. 3, la reingeniería procesal.
comentaba magistrado Soy, que en este proceso que ellos han venido desarrollando, y obviamente también en Coahuila y en otros tribunales, se han venido a revelar trámites innecesarios, por superfluos, porque no aportan absolutamente nada al proceso y porque lo único es que generan en gran medida oportunismo procesal. Bueno, estas ideas plantean cómo hay que hacer una reingeniería del debido proceso. Sin embargo, creo que es una reingeniería en donde se requiere un grupo interdisciplinario, porque si se lo dejamos nada más a los abogados, la visión formalista, la orientación tradicionalista puede contaminar los procesos de reingeniería. Si se los dejamos solamente a los de los sistemas, no tendrán la formalidad legal. Si se los dejamos única y exclusivamente a los administrativistas, pues a lo mejor no tendrán los esquemas legales o los esquemas computacionales. Pues esto requiere obviamente un grupo interdisciplinario que plantee procesos de reingeniería. Y obviamente, como muchos otros tribunales, la inteligencia artificial que se puede usar o no en los juicios. Otro de los problemas tiene que ver con la implementación práctica. Cómo se debe de presentar un juicio, cómo se debe de autentificar a las partes, cómo se debe de comparecer un juicio, cómo se debe desarrollar la publicidad, las formas en distancia, el llamado expediente en línea, el tribunal inteligente, el funcionamiento digital, el teletrabajo. Comentaban aquí, ya hay una reforma laboral que regula el teletrabajo, en donde los jueces, obviamente, podemos facilitar el trabajo a través de nuestra casa, pero no todo el trabajo se puede desarrollar desde nuestra casa. E inclusive, no todo trabajo judicial se debe llevar a la casa. Entonces, más allá de los problemas específicos que plantea el teletrabajo, para los jueces sí es importante desarrollar buenas prácticas y recomendaciones adecuadas para llevar a cabo los juicios a través de teletrabajo o a distancia como en otra forma se está desarrollando. En suma, la idea de los tribunales digitales e inteligentes plantea obviamente si estos en este contexto son posibles, si pueden funcionar o no, si son útiles y necesarios. Yo creo que en esta primera etapa, si existirá una reforma constitucional que obligue, por lo menos en México, a todos los tribunales locales y federales y de cualquier materia a desarrollar los juicios a través de juicios digitales, me parece que tiene que haber una estrategia nacional, así como lo hubo para el sistema de justicia penal, para generar todo un proceso nacional de graduación de política pública. Me parece que el Estado mexicano y los poderes judiciales tienen que asumir un pacto para efecto de desarrollar esta posibilidad. Porque no creo por la garantía del derecho igualitario a la justicia que unos tribunales avancen más y otros tribunales avancen con menor lentitud. No creo que tampoco sea conveniente que unos tribunales no tengan buenas prácticas y otros sí tengan buenas prácticas. La justicia es un bien común que si plantea un pacto refundacional y hacer los juicios por medios digitales, la posibilidad tiene que generar esta práctica nacional y que impacte en el ámbito local. Obviamente su funcionalidad depende también de la materia. Si bien la justicia y el juez digital es obviamente el protagonista de la justicia en el siglo XXI, las diversas materias plantean diversas particularidades que hay que revisar, no solamente por la oralidad, no solamente por el tipo de juicio que se lleve, no solamente por las prácticas específicas que se desarrollan en los tribunales, sino también para hacerlos funcionales conforme a las materias. Por ejemplo, yo comentaba que yo integro sala penal y he venido conociendo de algunos recursos de apelación en donde, aunque se lleve a la audiencia por
medios digitales. En ocasiones, en apelación hemos observado, y en lo particular, ciertas problemáticas relacionadas con asegurar, por ejemplo, la comunicación entre el defensor y el imputado. Y si uno observa en una audiencia, para un interrogatorio o para un contradictorio en una audiencia, que el imputado o la víctima no tuvieron la suficiente comunicación ni tampoco la suficiente entendimiento para desarrollar su interrogatorio, pues el juicio no se llevó de manera debida, aunque se haya llevado de manera rápida por medio digital. Entonces, también esas cuestiones son importantes para hacer funcional la justicia. Y obviamente habrá algunos actos que, por definición constitucional, tienen que ser necesariamente presenciales. Y en tercer lugar, obviamente, la utilidad y la necesariedad de esta justicia digital e inteligente. Yo comentaba, y he pensado con mis compañeros, por ejemplo, no puede ser posible que en el siglo XXI, para admitir un recurso, le digamos a una parte que tenga que entregar el expediente, si prácticamente ese expediente se puede recibir de manera inmediata por medios digitales. Igualmente, en el siglo XXI es prácticamente absurdo que después de unos meses se le diga al justiciable que no se admitió porque se interpuso fuera del plazo, cuando contar plazos es una cuestión mecánica que no plantea una dificultad mayor. Tampoco, por ejemplo, creo que los jueces, nosotros revisamos como tribunal de apelación algunas cuestiones, los jueces no somos máquinas que recordemos de manera inmediata todos y cada uno de nuestros precedentes. Un sistema que no solamente nos permita buscar, sino ofrecer de manera rápida las palabras claves o los precedentes para un caso, pues nos facilita de manera inmediata cómo tenemos que dar justicia de manera predecible. Yo entiendo, por ejemplo, que hay secretarios que de manera tienen una memoria prodigiosa y de manera muy puntual recuerdan cada uno de los casos y los precedentes que tenemos que aplicar. Pero si se va ese secretario, perdimos ese patrimonio fundamental. Entonces, eso se puede suplir a través de un buscador inteligente, en donde cada caso, a partir de los agravios que se nos presenta, pues podamos desarrollar este tipo de asuntos. O, por ejemplo, las audiencias que facilitan la participación ciudadana en los juicios. En lo particular, por ejemplo, la justicia digital, a mí como instructor me ha permitido facilitar los amicus curiae en los juicios. Y hemos tenido amicus curiae en juicios constitucionales, en donde prácticamente no son solamente de Coahuila, pueden ser de México y pueden ser de cualquier parte del mundo. Y eso facilita este tipo de referencias. O bien también la celeridad. Los juicios, como decía el magistrado Sodi, que antes llevaban años para llevar un procedimiento a distancia de manera internacional, se llevan a cabo ahora en una semana. Y el problema no es que nada más uno se lleve, sino que todos se lleven de manera acelera con esa celeridad. Aquí también hemos visto cómo, por ejemplo, algunos juicios constitucionales que antes duraban un año, los hemos resuelto prácticamente en un mes o en 2 meses a través de estos medios digitales. Y el problema no es que excepcionalmente esos juicios se puedan llevar en un mes, o en una semana, o en 2 meses, a diferencia del año o 2 años que antes llevaban, sino que todos, y ese es el reto, se puedan llevar con estos plazos breves. En suma, me parece que para los jueces, para los tribunales, el tema de la justicia digital implica un reto fundamental para hacer contemporánea la justicia en el siglo XX. Y me parece que toda la ciencia jurídica, la ciencia tecnológica, las buenas prácticas de los tribunales, rápidamente tienen que encontrar por lo menos un parámetro o un estándar básico de cómo ofrecer esta justicia digital, y en esa medida creo que podemos desarrollar una sola plataforma que nos permita obviamente ofrecer justicia a través de estos medios digitales. Así como, por ejemplo,
se ejerce el derecho a la información en una plataforma nacional en México, creo que no todos los tribunales y todo el Estado mexicano tiene que ofrecer una sola plataforma con buenas prácticas para que prácticamente de manera gradual empecemos a funcionar de manera uniforme este tipo de servicios. Y obviamente después ya los jueces tendrán diversas problemáticas que pasarán por problemas constitucionales, por problemas de costumbre judicial, por problemas de uso de tecnología, por problemas de implementación práctica, pero al final tendremos una garantía. Y esa garantía va a ser un tribunal digital inteligente que ofrezca, obviamente, un servicio de justicia adecuado en este siglo XX. Muchas gracias y quedo para sus comentarios. Muchísimas gracias, magistrado. No solamente por su conocimiento, sino también por esta, pues por su visión que es cómo podemos generar una plataforma que menciona una como única, y se pregunta qué implicaría generar un pacto refundacional para la justicia digital, lo cual al menos implicaría lo que comenta, hacerlo uniforme, compartir estas buenas prácticas y sobre todo las prácticas federales y locales como un bien común. Me parece que eso es una visión que va mucho más allá de la información de lo que se tiene, de lo que existe, sino también como un insight de lo que sería deseable. Sobre estas buenas prácticas que nos platica en materia laboral, penal y en todas las materias, en audiencias, palabras claves que permitan dar certeza y que podrían ayudar al trabajo de secretarias y secretarios de estudio y cuenta, y sobre todo en los cuestionamientos ante lo que comenta de lo que puede o no puede o debe de ser digital. Dada la hora, me toca pedir algo, una labor muy difícil, que es contestar preguntas en 2 minutos, que más que contestar preguntas, dado el tiempo, me parecería que me gustaría pedirles esta labor titánica de dar una reflexión sobre las preguntas, porque creo que las preguntas dan para hacer otro seminario de 2 horas. Entonces, pues quizá algún comentario. Me voy a permitir leer las preguntas. Y para el magistrado Efraín, en el estado de Coahuila, como nos comenta, ya se han interpretado conceptos procesales como concurrir a un juicio, como una presencia por videoconferencia en tiempo real. ¿Qué efectos tendría la reforma propuesta en la Constitución que obligaría a llevar a cabo todos los juicios y todas sus instancias en línea? ¿Sería suficiente los 180 días para hacer las adecuaciones reglamentarias correspondientes que dicen los transitorios? O se tendría que rehacer, sobre todo en un estado que ya lleva una larga trayectoria en redefinir el debido proceso en clave digital? Gracias. Bien, creo que en términos generales, todas las cuestiones de los juicios tradicionales se pueden repensar en clave digital. Todas las cuestiones. Es decir, la cuestión de la firma, la cuestión del domicilio, la cuestión de las áreas de oportunidad. Me parece que eso no es ningún impedimento para llevar el juicio a través de esta nueva forma que se plantea en este siglo XXI. La cuestión más bien es hacerlo de manera adecuada, de manera correcta y con las mejores prácticas. Por eso yo insistiría en la idea, por lo menos para México, de que los tribunales federales y los tribunales locales y los tribunales otros que tienen mayor experiencia sobre el uso de las tecnologías generan un buen pacto para la ciudadanía mexicana para efecto de desarrollar de manera similar, uniforme, esta gran reforma digital en la justicia. Y creo que en esa medida todos los tribunales tendrán no solamente la obligación, sino prestarán un servicio adecuado en ese sentido. Y obviamente en la implementación habrá problemas. La magistrada de Brasil nos comentaba ya la jurisprudencia que los tribunales brasileños tienen. Los tribunales locales en México empezarán a desarrollar también criterios, los tribunales federales, pero ya serán cosas específicas que vayan adecuando, vayan reafinando, digamos, el acceso de justicia de manera digital. Yo creo que esta reforma, si se aprueba próximamente,
planteará esta idea, porque si no, lo que va a plantear es buenas y malas prácticas en todas las esferas judiciales, y creo que va a ser una oportunidad, pues, digamos, mal desarrollada, si prácticamente, por ejemplo, un tribunal de un estado sí tiene buenos juicios digitales y otro tribunal tiene pésimos juicios digitales o nulos juicios digitales. Entonces, yo creo que si no, el Poder Judicial hace este pacto para implementar una reforma de esta naturaleza, se eliminan costos, se puede desarrollar, digamos, una contratación para que personas desde la ciencia económica, desde la ciencia tecnológica, aporten a esta plataforma nacional y desarrollar, obviamente, luego en el ámbito local las diversas áreas de oportunidad que, como buenas prácticas, siempre el federalismo judicial permite implementar en ese sentido. Pero fuera de eso, me parece que si tenemos una apertura en las nuevas formas del proceso, todas las cuestiones, inclusive sin reforma legal, los jueces las podemos resolver como las hemos resuelto durante esta etapa de COVID. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, magistrado Luis Efrén, por su pues concreta y sobre todo realista participación, bueno, la respuesta, porque sin duda, como dice, presentan muchos retos. La justicia digital es un proceso